Como os contaba antes, Mi Factoría es un lugar de encuentro donde intentamos despertar mentes y hablar de la innovación de las industrias culturales y creativas y sobre todo poniéndolas en valor a la realidad que ha surgido como consecuencia de la pandemia. El proyecto lo impulsamos con Fábrica de Medios y es posible gracias a una red de socios que nos han permitido conocer las realidades de gran parte de los mercados de Latinoamérica. Me gustaría poner de relieve a los equipos de Chile Creativo y de ProChile. También en México, al Tecnológico de Monterrey, al Ministerio de Cultura de Panamá, al de Perú, a Confama, a la red de AECID y a otros muchos amigos como el Bellas Artes. Y sobre todo a los primeros héroes que apoyaron esta iniciativa, que es Felipe y su equipo de Chile Creativo, porque fueron los primeros, aunque luego se unieron todos los demás. Explicaros, vamos a tener 3 días de mesas redondas. En paralelo va a suceder un mercado de intercambio y de networking y dentro de un mes elaboraremos un libro blanco. Nosotros lo que intentamos somos la industria y lo que intentamos es poner en valor todas las innovaciones que han surgido en la pandemia. Este primer día hablaremos de modelos de financiación públicos y privadas, mañana hablaremos de plataformas de distribución y pasado hablaremos de nuevos productos y la transformación de los espacios. Hoy específicamente hablamos de las nuevas maneras de financiación de la cultura desde el punto de vista privado. Y lo hablamos desde la perspectiva de, dependiendo de la madurez del proyecto, existen unos u otros canales, dependiendo del riesgo del proyecto existen unos u otros canales y dependiendo del volumen del proyecto existen unos y otros canales. Así vamos a presentar plataformas de crowdfunding de donación mexicanas, plataformas de equity españolas, fondos de inversión, incubadoras y aceleradoras, sociedades de garantía recíproca, banca y si es posible, que a lo mejor nuestras compañeras de Chile tienen problemas para conectarse, también presentaremos los nuevos fondos de aceleración de productos de media. Con la dinámica de esta mesa será la siguiente. Daremos 5 minutos a cada uno de los partícipes y después hablaremos entre nosotros, así no me lío, sobre por dónde va la innovación. Así, si mis equipos técnicos me lo permiten, me gustaría presentaros al primer participante, que es un fondo mexicano que ya directamente no es una plataforma de crowdfunding, que directamente lo que está haciendo es desarrollando el crowdfunding directamente de donación, ni siquiera un crowdfunding de recompensa. Y vamos a ver si se conecta y podemos hablar con él. Daniel, te han hecho pasar por mexicano, pero bueno, empezamos contigo. Pues tú me has hecho pasar por mexicano y no tengo ningún inconveniente. Pues empezamos por Salvador, que yo creo que es la parte de la financiación más temprana de un proyecto creativo o cultural. Tanto es así que no es una financiación, es una donación. Si te parece,
Salvador, en 5 minutos preguntarte quién sois, qué hacéis. La segunda es, aunque lo hablaremos más tarde, es cuál es vuestra innovación, y ya hablaremos de por dónde creéis que va la financiación en estos tiempos de salida de la pandemia, que es la que nos toca ahora lidiar. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto, Salvador Paz, de Fondify por acá. No sé si por ahí se está viendo ya mi pantalla compartida, Antonio. Para serte sincero, ahora mismo sí. Creo que sí. Muy bien. Pues quiero ser muy breve, ¿no? Muchas gracias, me siento muy honrado por estar aquí. Y rápidamente quiero platicarles este tema de crowdfunding, de donación, los proyectos que hemos tenido, pero obviamente enfocados al tema de industrias creativas, que además de que es una cosa que nos apasiona, siempre hay como esta alianza con las cuestiones, ¿no? Por aquí quiero de manera breve mostrar algunos de los proyectos, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de fondear en Fondify, festivales internacionales ahí en Tequila, Fundación Tónica, que se dedica, aun cuando tienen el tema de filantropía, sí traen el tema cultural, porque van con chavitos, ¿no?, con niños en situación muy vulnerable, los llevan a escuelas y, bueno, se hace la recaudación, la donación tal cual, para que ellos puedan tener instrumentos y acceder a becas a otros lugares, ¿no? También ahí en la parte de diseño, la Universidad Centro en Ciudad de México ha tenido este tipo de proyectos que hacen rutas arquitectónicas para que, si bien es donativo lo que dan ahí, a cambio reciben pues todo esto de las rutas arquitectónicas, que son donde en México pueden estar agregándole más valor a los mismos alumnos. Hay algunas otras como Fundación con Causa Azul, que en realidad ayuda a artesanos que hacen cosas increíbles, y entonces otra vez, si bien es un tema de donativos, pues tienen a cambio todo este retorno de inversión social que le llaman, ¿no? Por ahí también algún centro de arte y cultura, Circo Volador, pues que nos pone al alcance a los que somos muy neófitos en este tipo de cosas, el poder asistir a cosas tan interesantes que ni siquiera tenemos idea. Y bueno, el Festival de Cine de Oro por ahí también. Y quiero nada más hacer rápido este tema. La gente que dona para cuestiones, sobre todo de parte cultural, que inclusive tiene por ahí en medio cuestiones filantrópicas, no solo son donadores y no solo son personas que están esperando recibir algo a cambio, sino que son embajadores de las causas. Y eso cambia absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ellos lo platican con su gente cercana, con sus amigos, les dice, oye, es que yo soy parte de esto, porque yo estoy poniendo ahí un dinero, y entonces, bueno, vamos a ver cómo, de qué se trata esto, ¿no? Y entonces les genera por ahí una, pues otra manera de ver las cosas. Y este proyecto, lo platico de manera muy rápida, fue un proyecto antivirus que se generó a partir de la pandemia, así se hizo llamar. Muchos actores del ecosistema aquí en México se unieron para recaudar dinero para las empresas que estaban donando. Muchos pusieron muchas cosas, pero ahí hubo un autor, un artista muy bueno en lo personal, que puso obras a cambio de que donaran, ¿no? Realmente hay una contribución interesante, porque él dijo, oye, a mí denme el 20% del valor de mis obras, yo dono lo que se tenga que recaudar. Y a partir de que se dio esto, la recaudación tuvo un incremento bastante fuerte, porque la gente sí quería donar, pero cuando donaba con algo a cambio, como es una pintura, ¿no?, de calidad, de alguien con renombre, cambia esta dinámica, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas nos hemos dado cuenta que, si bien ahorita estamos en la parte de donación, nosotros buscamos y estamos en ese camino de evolucionar, de generar para Latinoamérica una plataforma que invite a inversionistas más sofisticados a la diversificación de su plataforma, a la diversificación de su portafolio, perdón, pero queremos que estas apunten a las industrias creativas que estén generando valor, y no nada más se quede como, bueno, ahí está la parte del arte y están divorciadas de la parte
del capitalismo. Pues no, al contrario, queremos ver de qué manera esto puede generar alianzas y realmente creemos que se puede hacer a través de una plataforma de crowdlending, que es la que estamos ahorita desarrollando, pero veo que mi colega español también lo está haciendo por ahí, entonces creo que nos puede platicar más a fondo. Pues, muchas gracias. Esto sería todo de mi parte por lo pronto. La perspectiva nuestra nos parece un éxito el que haya plataformas directamente de donación. Entendemos perfectamente que hay ciertos proyectos donde si las planteas como inversiones clásicas o financiaciones clásicas vas a tener unas tasas de impago cercanas del 90% porque es lo puro emergente, directamente la intervención social y demás, y que vuestro planteamiento nos parece muy, muy interesante. Una pregunta, ¿habéis notado un incremento con relación a las donaciones o a los proyectos en la pandemia o directamente hubo un desierto en los meses de confinamiento? Durante el 2020, que fueron los meses más fuertes de la pandemia, tuvimos un incremento del 400% en recepción de donativos versus el 2019. Entonces sí, definitivamente la plataforma tuvo un brinco impresionante porque precisamente todas las condiciones en una situación tan desafortunada como fue la pandemia o como lo sigue siendo, para nosotros fue una situación muy afortunada este tema de la digitalización, de la cuestión de la filantropía y el arte a las plataformas digitales. Nosotros estábamos preparados, ¿no? Afortunadamente, se dio. Otra pregunta menor. ¿Tenéis regulación de vuestra Comisión Nacional, de vuestro Banco Central y ese riesgo que siempre ha existido con relación a la de alguna manera, la desregularización o no regularización de las plataformas de crowdfunding? En septiembre del 2019 sale la llamada Ley FinTech en México, que comienza a regular a las plataformas de crowdfunding, ¿no? A las FinTech, entre ellas las de crowdfunding. Son mucho más reguladas las que tienen retorno de inversión, ya sea crowdfunding financiero, básicamente, y aun cuando el crowdfunding de recompensas y de donación no están siendo reguladas aún, sí somos observadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la CONDUCEF y por todas estas cuestiones gubernamentales, donde necesitamos ser claros. Hay una serie de líneas de operación y creo que eventualmente vamos para allá, vamos para la regulación, aunque ahorita es mucho más fuerte el tema de las que tienen que ver con retorno de inversión, ¿no? Es bueno para todos, porque nos da transparencia y al inversor. Y pues, si os parece, pasamos a Daniele, que es otra plataforma, es una escala más dentro del mundo de la financiación de la cultura. En este caso, la cultura pensando como proyectos de impacto. No es una plataforma cultural de financiación cultural, sino es una plataforma de inversión de proyectos de impacto. Es la primera plataforma, si mal no recuerdo, que fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que sí que está regulada, y que además ha hecho el camino desde la plataforma cerrada donde solamente hacía crowdfunding de equity a convertirse o tener en paralelo un fondo y hacer otras estrategias. Daniele, si te parece, en 5 minutos nos explicas quién sois y a dónde vais. Pues Antonio, muchísimas gracias por esta presentación y por la invitación, desde luego. Es verdad que la Bolsa Social no se dedica de forma centrada necesariamente en cultura, pero también es verdad que la definición nuestra, por lo menos la definición de impacto social, puede incluir mucha cultura. Eso tampoco, también es una de las razones por la que llevamos años colaborando con la factoría, ¿no? Y nuestra amistad sigue adelante. La Bolsa Social nació desde la necesidad de que proyectos, empresas, ideas de impacto social, o sea, ideas que atacan y tratan de solucionar algún problema social, donde un problema social puede ser cualquier cosa desde salud, educación,
igualdad de género, pobreza, hambre, sostenibilidad medioambiental, etc. Si pensáis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pues lo que abarca este muy amplio abanico podría ser algo que a nosotros nos interesa efectivamente financiar, con que haya detrás un negocio, un modelo de negocio que también garantice sostenibilidad económica. Nosotros somos partidarios de que un proyecto que es sostenible desde un punto de vista económico y genera riqueza para sus fundadores y para sus accionistas, va a poder tener un impacto social y medioambiental más a largo plazo. Decidimos estructurarlo a priori, hace 5 años, 6 años, cuando nació la Bolsa Social, como plataforma de equity crowdfunding, ¿no? O sea, el crowdfunding, como hemos visto con nuestro compañero Salvador anteriormente, el crowdfunding puede tener muchísimas formas. La peculiaridad del equity crowdfunding es que los inversores del equity se convierten en accionistas de la compañía. Por su verdadera naturaleza de equity, evidentemente estamos hablando de proyectos en una fase bien inicial del desarrollo que pueda tener una empresa, ¿no? Inicial, pero, por así decirlo, tampoco financiamos PowerPoints, como se dice en la industria, ¿no? Nuestra idea es hacer mucho análisis, hacer mucha selección de los proyectos, nos definimos un poco una boutique, ¿no? Y tratamos también de ayudar a estos proyectos a desarrollarse, pero publicamos finalmente proyectos con cierta validación. Dependiendo de la industria, dependiendo del modelo de negocio, la palabra validación puede significar cosas distintas, pero en general buscamos operaciones comerciales, ¿okay? Y para daros una idea, hemos visto durante estos años muchísimo tipo de proyectos. Me gustaría, Antonio, te pido a ti el permiso de compartir pantalla simplemente para enseñar. No estoy seguro que me deje mi ordenador. Mi idea era enseñar. Quizás puedo, un segundo. Nuestra web, donde salen claramente los proyectos. No me deja hacerlo. Debería apagar el ordenador. Bueno, no os preocupéis. Bueno, hemos financiado proyectos de un poco de todo, ¿no? Son 25 empresas las que han sido financiadas por Bolsa Social, por un total de más de 5 millones vehiculizados. Y han sido proyectos de agricultura, han sido proyectos de moda sostenible, proyectos de educación, varios proyectos de salud, incluso antes de la época del COVID. El COVID, como para reconectarme a lo que decías antes, paradoxalmente nos ha ayudado bastante, porque en época de COVID nosotros decidimos lanzar una convocatoria de startups que no solo tuviesen una intencionalidad de impacto social, sino también tuviesen alguna solución adaptada para la crisis de entonces y la crisis un poco actual todavía. Y salieron proyectos muy interesantes de ahí. Se presentaron 95 y financiamos 3, ¿no? Pues de un lado hay los proyectos, entonces del otro lado hay los inversores. La idea es conectar estos inversores, democratizar la inversión de impacto social y entonces dar espacio a inversores a partir de un ticket mínimo de 1.000 euros para que puedan apoyar, sumarse a la aventura de estas empresas. Hemos nacido como plataforma de equity, ya no nos definimos solamente como una plataforma de equity. La Bolsa Social es la casa de los inversores y los emprendedores sociales que quieran financiar proyectos en cualquiera de las fases del desarrollo de la empresa. Hemos empezado con el equity, seguimos con una especie de boutique de M&A, ¿no? Una especie de consultoría para encontrar financiación incluso fuera de la plataforma. Levantamos un fondo de Venture Capital que actualmente tiene 20 millones de pólvora para invertir.
y que empezó el año pasado ya con 6 operaciones. Y como comentaba Antonio antes, efectivamente alguna novedad que dentro de pocas semanas vamos a lanzar una plataforma de crowdlending. Siempre el motor de crowd que nos apasiona, el crowdfunding que nos apasiona, donde esta vez los inversores se convierten en prestamistas. Entonces, un tipo de operación bastante menos complejo y nuestra idea es efectivamente democratizar más aún este proceso. Pero claramente teniendo un espíritu de riesgo más bajo. El préstamo interviene en una fase posterior al equity. Se solapará en alguna ocasión, pero en principio va a ser así. Y luego, nunca se sabe, a futuro lo que vayamos a poder añadir, quizás un mercado secundario, que podría ser una de nuestras ambiciones, para alcanzar la verdadera definición de bolsa social. En el secundario ahí estaremos, ¿eh? Muy bien. Y espero antes incluso. No, digamos que yo creo que se necesita un mercado secundario para esto. Ya. Que, te hago 2 preguntas. Primero, vuestra innovación está fuera de duda. ¿El regulador te permite invertir fuera de la zona euro o al estar sometido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tienen que ser necesariamente proyectos que tengan NIF o españoles europeos? Porque asumiendo que estamos en una audiencia que va más allá de nuestras fronteras, creo que es un tema interesante. Sí. Técnicamente, de un punto de vista de autorización, efectivamente, podemos invertir o financiar o vehiculizar inversiones dentro de empresas, incluso fuera de la península, fuera de España. Pero dentro de Europa, ¿ok? Y no descartamos, de hecho, es algo que, bueno, aplazamos más por tiempo, por recursos, pero evidentemente incluso de vez en cuando recibimos ofertas de países americanos, como justo México también o Perú, de abrir una bolsa social ahí, ¿no? Y mantenemos contacto con ellos. Nos animaría muchísimo, sería fantástico, la verdad. Pero bueno, por un tema estratégico tenemos siempre que priorizar un poco el día a día y otras cosas. De un punto de vista de inversión, la teoría suena muy bien, en la práctica hay algunos obstáculos burocráticos que nos impiden, por ejemplo, financiar. Bueno, te hago un ejemplo. Una empresa española no puede ser financiada por un inversor polaco si este inversor no tiene NIE. Y es un obstáculo pequeño porque al final la obtención del NIE es relativamente sencilla, pero es un obstáculo demasiado grande para que una inversión que quiere poner 1.000 euros no se vaya a la embajada de España en Varsovia y a sacarse el NIE, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas... O sea, la teoría está muy bien, pero en la práctica, de momento, solo hemos financiado proyectos en España y con inversores españoles o con NIE. Bien, pues si te parece, o sea, nuestro planteamiento era, primero vamos al crowdfunding de donación, luego, una vez que ya has hecho proyectos y tienes un cierto background y llevas 1 o 2 años en el mercado, puedes acceder al crowdfunding de equity, pero también hay otras aceleradoras. Aquí tenemos unos compañeros, Evelyn, que trabaja en la UTEC, que es una aceleradora de base tecnológica que está en Lima, que también invierte y tiene un modelo de inversión en startups de base tecnológica, pero que inciden en la cultura. Y ahí sí que nos queremos hacer un inciso con relación a la financiación, que es, nosotros nos definimos como el mercado de industrias creativas. Nosotros decimos que la tecnología está al servicio del contenido, y nosotros sabemos que es más fácil financiarse si cambias tu discurso y lo haces al revés. Con lo cual, nos gustaría, Evelyn, saber cómo desde el punto de una aceleradora clásica que invierte en capital en proyectos, cómo veis los proyectos culturales o si los veis como proyectos de base tecnológica que inciden en la cultura y cuál es vuestro modelo. Daniel, muchas gracias.
Gracias, Antonio, gracias por la invitación. Sí, como comentaste, en Nutec Ventures nosotros invertimos y aceleramos startups de base tecnológica. Cuando nos referimos a startups de base tecnológica, en realidad lo que buscamos es que puedan ser emprendimientos que puedan escalar rápidamente y vemos la tecnología como un gran puente para poder hacer esto, ¿no? Para poder llegar a muchas personas y de forma rápida y que puedan crecer rápidamente. Entonces ahí es cuando relacionamos la tecnología directamente, no necesariamente tiene que ser algo como que muy duro o muy complejo, pero sí que haya una innovación, ya sea en el modelo de negocio, en la forma que llegan sus clientes, que estén, por ejemplo, abordando un mercado que nadie está abordando antes o que estén ofreciendo un servicio que actualmente no se está ofreciendo y que puedan usar la tecnología como base, más bien para impulsarse y para poder crecer. ¿Y cuál es vuestro modelo? ¿La gente postula? ¿Entráis en el capital? ¿Simplemente es una prestación de servicio? ¿Aportáis fondos? Dale, les cuento. Bueno, nosotros empezamos en el año 2015 como aceleradora y como inversionista en startups. Sí invertimos a cambio de una porción de equity, un porcentaje de la empresa, y tenemos este programa de aceleración que dura 4 meses, en el cual vemos el tema específico de desarrollo de producto y de crecimiento en el mercado. Luego de que acaban esos 4 meses, nosotros seguimos ayudando a estos emprendedores para que puedan levantar rondas de inversión, ya sea presentándolos con inversionistas, ayudándolos con sus presentaciones, conectándolos con otras redes para que puedan justamente con este levantamiento de capital crecer. ¿Cómo es nuestro proceso? Nosotros, si bien estamos en Lima, trabajamos con startups de Latinoamérica y de hecho por ahí algunas fuera de Latinoamérica. Nosotros hemos tenido todos los programas de aceleración de forma presencial hasta antes de la pandemia. Eso significaba de que todos los talleres, las mentorías, todas las reuniones que teníamos eran de forma presencial. Entonces, si trabajábamos con alguien que esté fuera de Perú o fuera de Lima, sí se mudaba a Lima y era porque había un interés también de abrir mercado en Perú, ¿no? Cuando llegó la pandemia, eh, las cosas cambiaron. Un contra que tuvimos fue por el tema de la financiación. Dejamos de invertir en las startups, sin embargo, seguimos con el programa de aceleración, pero ahora lo tenemos, damos el programa, ya no invertimos, no les damos dinero, solo la prestación de servicios, pero tampoco tomamos equity, tampoco tomamos un porcentaje de la empresa. Esto se dio por un tema de financiación a partir de la pandemia. El pro es que el primer batch que tuvimos en pandemia, de hecho, fue el más grande que hemos tenido en la historia de Utec Ventures. Normalmente hemos tenido batches en donde hemos trabajado con 4, 6, 8 startups y durante la pandemia tuvimos nuestro primer batch de 19 startups y tuvimos empresas de distintos países, incluso una de UK, que de hecho ya no tenían que mudarse a Lima para seguir el programa, ¿no? Entonces el alcance también fue mucho más en Latinoamérica. Si bien nosotros creemos que podemos aportar mucho más en el mercado peruano, en la parte de desarrollo de producto y desarrollo de negocio, igual podemos ayudarlos, ¿no? Entonces, nuestro programa se expandió y eso fue, creo que fue súper bueno. Y ahora estamos con un programa que igual hemos hecho una convocatoria a nivel nacional. Este programa está enfocado ahora en female founders, que es en startups que tengan como líder y dentro de los fundadores a una mujer y que de hecho tampoco hay muchos en Latinoamérica, entonces eso nos permitió llegar a más personas. Y en cuanto a la industria, en realidad somos agnósticos en el tema de industria y en cuanto al estadio, hemos tenido startups de verdad de todas las etapas, o sea, desde que pueden estar en la fase de que tengan un producto mínimo viable o que ya estén en el mercado con ventas o que estén con muchas más ventas. Y esto depende mucho de, uno, la industria en la que están. Nosotros trabajamos con emprendimientos de distintas industrias. Entonces, por ejemplo, si alguien está construyendo algo que puede ser, no tiene tantas regulaciones o es un poco más
low-tech si esperamos que tenga un avance más grande en el producto, ¿no? Ahora, si por ejemplo alguien está construyendo algo que para lanzarlo tiene que sacar permisos de organizaciones gubernamentales, lo cual sabemos que es complicado y que hace que el proceso de avance sea más lento, pero vemos que tiene un súper potencial en el negocio, por ejemplo, sabe algo de esta industria o de este mercado que nadie más sabe y es un súper equipo, igual los seleccionamos y los incluimos en el programa, ¿no? Evelyn, voy a hacer las malas preguntas. Dale. ¿El videojuego es tecnología o es cultura? ¿Es financiable o no es financiable? El, el videojuego creo que es, ¿Entraría? depende del objetivo, o sea, el videojuego es tecnología, ahora, si es cultura o no, depende de para qué sea el No, videojuego, ¿no? me refiero que si pudiera entrar en vuestros programas. Sí, de todas maneras. O sea, como te decía, nosotros no somos agnósticos en el tema de industria. Entonces, no es que descartemos alguna solución solo porque la solución se enfoca en X cosa, en X mercado o en X industria. O sea, que Somos totalmente abiertos a eso. las plataformas de podcast, las plataformas de contenidos de escenas, etcétera, son perfectamente... Sí, de hecho, y otra pregunta, Evelyn. ¿Cuándo volvéis a aportar capital o eso ya fue...? todavía no está definido, es una estrategia que todavía tenemos que definir para el siguiente año. Sin embargo, ahora nosotros trabajamos con un fondo del gobierno, entonces les damos capital a los startups, pero ya no a cambio de equity, sino en forma de grant, o sea, libre. Ah, bueno, pues no está mal, ¿eh? Sí, sí. Sí, está mejor, de hecho. Sí. Sí. ¿Vuestra experiencia en cultura, habéis invertido en temas que den servicios a la cultura o que tengan base? Sí, justo lo que me comentabas de los podcasts, justo en el batch actual tenemos una plataforma que se llama Cuentología, que es una plataforma digital de libros para niños. Ellos están en una etapa temprana, apuntan a entrar a toda Latinoamérica y están trabajando justo ahorita con nosotros, ¿no? Esperamos que crezca bastante. Bueno, por mi parte, La niña de mis ojos es un programa de factoría que se llama Emprende Libro. Llevamos por la 9ª edición, el 9º año, y nosotros trabajamos en eso desde hace mucho tiempo. Al principio éramos muy tecnológicos y ahora hemos descubierto que la innovación está en todos sitios, no necesariamente en la tecnología. Exacto, exacto. Y es súper clave cuánto contenido puedas crear, ¿no? Y eso va relacionado mucho a la creatividad y a la cultura. Voy a dar entrada, si es posible, a mi segunda niña de los ojos, que es la plataforma de Crea SGR, porque a mí sí que me parece innovador, aunque llegue desde Ile Tempore, y que por fin en esta pandemia ha sido utilizado masivamente por instituciones para financiar a la cultura. Es un modelo que no necesariamente existe en todos los países de Latinoamérica, que tampoco es muy bien, no ha sido históricamente muy bien comprendido tampoco en España, pero que sí que se está posicionando como uno de los grandes vehículos de apoyo a la financiación a la cultura. Cuando digo apoyo a la financiación a la cultura, significa que este no es el único vehículo, significa que no todo el mundo es susceptible de ser financiados a través de este vehículo, pero sí que cubre un hueco donde antes no había nadie. Y Mónica, si te parece y nos puedes explicar un poco vuestro modelo y vuestras innovaciones, te lo agradezco mucho. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, particularmente a ti, Antonio, aunque también a todos los organizadores de Mi Factoría, por la introducción. Yo sé que eres uno de nuestros fans y eso nos encanta y nos apoyamos mutuamente siempre. Crea SGR pues, ha sido una gran desconocida en España, que es donde trabajamos, fuera del sector audiovisual. Ha habido un antes y un después, como ha comentado Antonio, pero antes de nada, ¿qué somos? Somos una entidad financiera, con lo cual nos supervisa el Banco de España. Somos privados, no tenemos ánimo de lucro porque
porque es una iniciativa pues, público-privada. Que nació gracias al Ministerio de Cultura en la parte del audiovisual, el ICA, y gracias a la entidad de gestión de productores audiovisuales de GEDA. Empezamos solo en el audiovisual y ahora mismo trabajamos por y para la cultura, para toda la industria cultural y creativa. ¿Qué hacemos? Pues facilitamos el acceso a la financiación bancaria, a conseguir préstamos. Bueno, parece fácil, los bancos están ahí y ofrecen préstamos, pero la cultura pues siempre ha sufrido mucho por características propias del sector. Y entonces, bueno, que lo hacen particular, pero no de riesgo como se percibe, y por desconocimiento de la banca. Pues algún banco tradicionalmente ha hecho algo más porque tenía un equipo más experto. Hay bancos que ahora mismo pues es parte de su misión y entonces trabaja más en la cultura, pero el desconocimiento pues da miedo, y entonces ahí estamos nosotros. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que los distintos intervinientes en la industria cultural y creativa, quiero decir, pueden ser empresas, autónomos, fundaciones, asociaciones, menos empresa pública, que no podemos trabajar con empresa pública, pues viene a nosotros, nos cuenta su necesidad, que históricamente eran proyectos, siempre proyectos, una película, una serie, una obra de teatro, un festival, pues sale un proyecto dentro del sector editorial, una galería, un videojuego, lo que fuera dentro de la cultura, y nosotros lo primero que vemos es si se ajusta a nuestro perfil. Porque ¿qué hacemos? Nosotros estudiamos y le decimos, una vez aprobado, pues le decimos al banco que fondee, que le dé el dinero, porque el riesgo lo asumimos nosotros. Entonces, somos una solución muy buena, no la primera, porque no es una subvención, tampoco somos inversores. Entonces, es un instrumento barato y con lo cual de bajo riesgo. ¿Qué nos ha cambiado? Pues nos han cambiado muchas cosas, que nosotros no tenemos oficinas como los bancos, que es parte del éxito, estamos centrados en lo nuestro, solo en una oficina. Y entonces, pues el sector, aunque nos ayuda mucha gente, Antonio lo sabe porque ellos nos ayudan a que nos conozcan, pues había sectores que nos conocían poco. Y eso, junto con una administración pública y sobre todo en concreto, pues empezando por el Ministerio, que ya apostó por nosotros, pero en los ministerios hay cambios, y entonces el Ministerio de Cultura pues son los primeros que no son financieros puros, nosotros hablamos de garantías y bueno, pues no han hecho suyo. CREA es del Ministerio, es de la comunidad, es de Madrid, es del Ayuntamiento, es de cada una de las empresas con la que trabajamos y de los autónomos. Entonces lo han hecho suyo y entonces esto ha sido importantísimo porque pues cuando empezó la pandemia no había nada, quiero decir, no había actividad más que la imprescindible para, ya lo sabemos todos, ¿no? Pues para sobrevivir, y entonces un montón de empresas, un montón de autónomos, pues de la noche a la mañana se quedaron parados. Entonces el gobierno sacó líneas, pero esas líneas de garantía llegan siempre a través de bancos que tienen una mentalidad pues de otros sectores, tienen la mente estructurada, no que no puedan, porque nosotros trabajamos con bancos y trabajan muy bien, pero difícilmente entran en la industria cultural. Entonces, pues ahí hubo un cambio absoluto para nosotros. Entonces, un apoyo absoluto de las instituciones, una aportación de fondos con el objetivo de que llegaran préstamos distintos. Ya no había proyectos, con lo cual es inútil el pedir
cuéntame qué, por qué, presupuesto, plan de financiación, cash flow, sino dime qué necesitas para aguantar esto. Entonces, bueno, pues con unos límites de importes, pero pasamos a analizar, pues como has mencionado tú antes, Antonio, poquito y un concepto distinto. Lo que hacen en general los bancos y demás, que analizan sobre todo la empresa, pues nosotros la empresa tenía que cumplir unos requisitos, pero siempre lo primero el proyecto. Si el proyecto era viable, aunque la empresa no estuviera muy allá, pues para adelante. Y entonces bueno, nos hemos visto en dar mucha financiación pidiendo lo mínimo y sobre todo el decir, pues uno necesita seguir pagando probablemente un alquiler, incluso pues cuotas, salarios, el propio salario, que es una industria con mucha autoexplotación, y entonces pues uno tiene que sobrevivir, o sea, pues tiene que sobrevivir. Entonces, pues el año pasado lo hemos cerrado, hemos casi duplicado la actividad, hemos facilitado 115 millones de euros directamente en financiación a casi 800 empresas y autónomos. Por ejemplo, trabajábamos muy poquito con autónomos. Esto ha hecho bueno, pues que sean parte de CREA también. Y lo que siempre decimos es eso, hay que entender dónde podemos entrar. No entramos los primeros, estamos siempre muy abiertos a hablar de cualquier necesidad de financiación, pero no es como el equity. Nosotros tenemos que garantizar que los fondos que tenemos pues, que sean utilizados muchas veces, porque realmente pues llevamos financiados más de, creo que casi 800 millones de euros, con 10 millones inicialmente que teníamos, y el año pasado se aportaron 16 más por parte del Ministerio, aportaron primero 5 millones el Ayuntamiento, también aportó la Comunidad de Madrid. Quiero decir que el multiplicador es muy grande, que cuando sacas un programa de subvención que se necesitan, ojo, que en el ecosistema financiero tenemos que estar muchos, pues el ratio es de 1 a 1, ¿no? Tengo 1 euro para dar y se lo doy a alguien. Cuando presto, pues también, incluso en el equity. El aval, la garantía que ofrecemos nosotros, lo bueno que tiene es que con 1 euro que tenemos nosotros, estamos mínimo dando 12. Entonces, y además el ciclo en la cultura es corto, con lo cual, bueno, pues Con el se puede riesgo, usar mucho. con el riesgo de deterioro de capital que tiene el impago en esa ecuación. Con lo cual tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Es verdad que también ha cambiado un poco, que con este apoyo pues hemos asumido un poquito más de riesgo de lo que veníamos asumiendo, porque claro, si tenemos las espaldas más cubiertas, pues no digo ni la apetencia, o sea, la necesidad de asumir más riesgo ha existido. Y entonces, pero siempre con mucho cuidado. Hay que pensar que el aval cuesta un 1,5% anual. La garantía, el asumir el riesgo. Entonces, o lo hacemos muy bien o ya habríamos cerrado, o tenemos la posibilidad de cerrar y eso no lo quiere nadie porque, bueno, cada vez tenemos más cosas que hacer. Te hago preguntas. Uno, Sí. sectores. ¿Estáis en escena? ¿Estáis en música? ¿Estáis en audiovisual? ¿Estáis en libro? ¿Estáis en artesanía? ¿O no estáis en libro? ¿No estáis o estáis de poco en poco conociéndolo? Claro, nosotros defendemos un modelo en el que se entra y se financia sobre todo cuando se conoce, ¿no? Entonces, porque si no es una prueba, bueno, en la cultura y en cualquier sector. Entonces, hemos entrado, por ejemplo, en libro hemos entrado, pues yo creo que hemos dado como 80 préstamos avalados el año pasado, cosa que previamente no hacíamos. Entonces, hemos entrado en librería, en distribuidora, en editorial. Estamos entrando en más sectores. No nos consideramos expertos y, de hecho, nosotros aprendemos de vosotros, o sea, del sector. Entonces, cuanto más viene de editorial, más conozco cómo puedo entrar, qué puedo pedir, hasta dónde. Entonces, bueno, pues se han ampliado, hemos entrado en moda, hemos entrado pues en bellas artes, en fotografía, en muchos sectores que no habíamos casi tocado, pero es verdad que proactivamente,
pues tenemos recursos limitados, hemos hecho muchos webinars, pero bueno, y nos quedan muchos por hacer para que la gente nos conozca y venga a nosotros. Sobre todo, tenemos un lenguaje, nos consideramos de la industria, ¿vale? Aunque somos una entidad financiera. Lo sois, lo sois. O sea, Entonces, ese diálogo, pues ese miedo a decir a que no pasa nada, que llamo a la puerta y que no tengo, porque ayudamos mucho a preparar la documentación que pedimos, ¿no? Y además, creo que somos muchos, ¿no?, ayudando en el sector y que se necesita, pero es una forma de profesionalizar es hacerte los números para ti, para saber si puedes vivir de ello o no, cuánto crees o cómo crees que van a pasar las cosas. Que el futuro es incierto, ya nos lo ha demostrado, o sea, ya lo hemos visto claramente, pero bueno, cada vez en más sectores. Un famoso actor que tiene una plataforma con la que estuvo con nosotros desde el inicio en Factoría, le hice los números los 2 días y le dije, a los 6 meses cierras. No me habló durante 2 días y luego me lo vino a agradecer. Y luego vamos a arreglarlo, ¿no? Sí. Eso pasa mucho, a mí me dicen mucho. Entonces, ¿te tengo que preparar? Digo, mira, no, prepáratelo tú. O sea, de verdad, nosotros te ayudamos y hacemos Excel y hacemos... Pero de verdad que es fundamental que uno, que esa economía la lleva en casa. En un piso, para alquilar una habitación, para comprar lo que sea, para irse de vacaciones, para hacer la compra. Entonces, yo lo que trato de desmitificar es que el mundo financiero es mucho más cercano de lo que pensamos. Absolutamente. Mónica, una última pregunta. ¿Estáis regulados? El Banco de España está detrás, Banco Central Europeo. Soy de Colombia y quiero que me financies una película. Y tú le dices, búscate un socio y entra en coproducción, o le dices directamente que no. Porque asumo que un colombiano, no, me refiero fuera de la zona euro, asumo que no puedes. A ver, no puede, porque todo el sistema está preparado para que se trabaje con empresas españolas. Entonces, nosotros a su vez tenemos coberturas detrás, tanto de entidad española como europea. Entonces, nosotros sí que promovemos el que se creen estas SGRs, además estas sociedades de garantía, o sea, estos avalistas sectoriales que conozcan el sector. Entonces, a la empresa, al colombiano, yo le diría, efectivamente, coproduce con un español, porque al español, a través del español le puede llegar la financiación. Y le diría, pues, que a mí me consta que GEDA promueve mucho en Latinoamérica, donde tiene sedes, el promover, pues, lo que ha hecho con CREA, también el hacerlo en otros países. Lo que pasa que se necesita dinero y no de alguien que quiera rentabilizarlo. Hay veces que nos contactan para decir, ¿qué rentabilidad da CREA? Pues CREA, en el mejor de los casos, 0. Y en el peor hay que poner dinero. Entonces, lo que pretendemos es que no haya que poner dinero. Si se genera algún beneficio, va a la bolsa de la futura morosidad. Entonces, yo creo que y de hecho en Europa, o sea, hay sociedades de garantía, pero hay muchas que son multisectoriales. Y la cultura para mí necesita su espacio dedicado, como ha habido tantos sectores y lo sigue habiendo, y poco a poco pues hacerlo crecer, madurar y bueno, que tenga una parte muy rentable y que siga teniendo su parte pues distinta, donde no se busca la rentabilidad y se buscan otras cosas porque es cultura. Entonces, bueno, sí, la cultura como dinamización. O sea, la cultura para mí es economía, pero la cultura es tantas cosas más que bueno, que... No seré yo el que diga lo contrario, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Mónica. Y ahora, como hemos hecho una referencia a Colombia, pues yo creo que es un buen momento para hablar con María y que en el hipotético caso de que los hados nos la muestren, nos pudieras hablar de... A nosotros nos parece especialmente interesante cómo desde, Confama es una entidad muy parecida a lo que en España fueron nuestras extintas cajas de ahorro que no superaron la antigua
en la anterior crisis financiera, que fue un auténtico desastre para el mundo de la cultura y del tercer sector, porque vehiculizaban a través de sus fundaciones 1.000 millones de euros anuales de inversión. Y eso se perdió. Y esos 1.000 millones de euros, no sé ni lo que es, pero era mucho. Y iban a pueblos, a cultura, a todo. Y entonces a mí me parece especialmente interesante el modelo de financiación de la cultura de Confama. Si bien, María, tú sabes muchísimo más que de eso. Es decir, siéntete libre para ponernos y abrirnos las mentes sobre los modelos que la banca o las cajas o lo que son la banca ética trabaja en Colombia. Antonio, muchísimas gracias y a MIC Factoría también, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, Confama es muy parecido a ese modelo. Colombia tiene el modelo de cajas de compensación, Confama es una de ellas y trabaja en la región antioqueña, el departamento de Antioquia, y digamos que desde ahí financia diferentes temas, digamos, hace aportes y protege, digamos, a los empleados en términos de salud, recreación, deporte, cultura. Y en ese orden de ideas, hace alrededor de 3 años se une con Ruta N, que por eso mi nombre es Ruta N. Yo no hago parte directa del equipo de Confama, digamos que tengo una alianza con Confama a través de una plataforma que denominamos El Power. Entonces, Confama digamos que en su interés por trabajar el tema cultural, se une con Ruta N, que es el centro de negocios que conecta el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad de Medellín. Y empezamos a trabajar en un proyecto de economías creativas y culturales de la ciudad. El Power, entonces, a través de, digamos, de la investigación y de estudiar mucho el ecosistema, empieza a entender las necesidades y allí entonces es donde nace nuestra línea de financiación conjunta, Ruta N Confama, también denominada línea El Power. Y lo que hicimos en el marco de esta línea de crédito fue aliarnos también con una entidad del ente nacional. Digamos que parte del éxito ha sido entender que no podemos trabajar solos, que necesitamos unirnos todo el tiempo y allí traemos un nuevo actor a la escena, que es Bancoldex, un banco de segundo piso del gobierno con el cual tenemos una bolsa de recursos para financiar los proyectos creativos y culturales. Un poco como atendiendo a las necesidades y entendiendo el sector creativo. Entonces, esa ha sido una línea muy exitosa que de alguna manera nos ha sorprendido en cuanto al manejo, porque una de las cosas que nos hemos encontrado es ha existido siempre una resistencia muy fuerte por parte del sector financiero para la financiación de la cultura, ¿no? Ya lo decían Mónica y tú ahorita, la cultura tiene sus particularidades, tiene sus dinámicas y eso entonces ha hecho que la banca tradicional tenga un poquito de aversión. Entonces, a través de esta línea hemos intentado cambiar esos paradigmas y acercar al sector cultural que también por tradiciones tal vez erradas o tal vez de pensamiento, en fin, digamos que ponerle una connotación no hay lugar a ello en este momento, pero sí el sector cultural ha sido también muy resistente a la financiación tradicional. Entonces, aquí hemos intentado juntar estos dos sectores. Y específicamente, ¿es financiación pura y dura, préstamos o es financiación subordinada de préstamos subordinados? ¿Son garantías? No, tal cual. Digamos que hemos buscado entender las necesidades y digamos que parte de lo que hemos hecho, y ahorita me encantaba escuchar a los demás invitados a la mesa, porque estamos buscando distintos mecanismos, diseñar distintos mecanismos que atiendan las necesidades del sector. En este caso, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a diseñar unas herramientas que nos permitieran entender cuál era el nivel o cuál es el nivel de madurez de los emprendimientos que nos están buscando. Si son emprendimientos que están en una fase muy temprana, porque hay una cosa que es importante tener presente y es que no por el hecho de que un proyecto lleve muchos años de vida, significa que su nivel de madurez es alto. A veces hay proyectos que llevan mucho tiempo, pero realmente nunca han podido organizar la casa, como decimos coloquialmente.
Lo dice mi madre de mí. Entonces un poco, sí, nos pasa muchísimo. Tenemos muchos años, pero realmente no hemos logrado encontrar un sistema que les permita ser sostenibles. Entonces buscamos, a través de entender el nivel de madurez, poderlos dirigir a un mecanismo de financiación que sea adecuado para ellos. Entonces asumo sí, que adelante. ¿tenéis una convocatoria pública o es una convocatoria abierta, la gente se presenta, pasa un filtro primero de análisis, consultoría y luego se decide cuál es el mecanismo de financiación? Sí, entonces tenemos todo un portafolio que atiende esas necesidades. No siempre es la financiación. O sea, uno de los elementos que tenemos, que es la línea, que fue la que mencioné inicialmente, tal vez es para quienes ya están un poco más maduros. Pero tenemos un trabajo de fortalecimiento empresarial, un poco de aceleración, buscando cerrar las brechas que tienen desde diferentes niveles estratégicos, desde diferentes pilares, desde lo administrativo, desde lo humano, desde lo técnico. Entonces así les vamos dando herramientas para mejorar sus procesos y que estén más maduros. Y hemos diseñado, además de esta línea, que como decías es pura financiación pura y dura, es una línea de financiación donde incluso nosotros no somos quienes entregamos el crédito directamente, sino que nosotros somos unos enlaces entre el emprendimiento o entre la empresa creativa y el banco. Entonces, Ruta N y Confama, a través de la plataforma El Power, hace un acompañamiento técnico donde hacemos el análisis un poco financiero de en qué estado están, y luego el banco le hace un estudio de crédito como a cualquier otra empresa de los sectores tradicionales. Pero nosotros de alguna manera lo acompañamos en el proceso buscando que pueda llegar a feliz término la obligación financiera que tiene. Y para quienes no están preparados para el crédito, hemos diseñado otros mecanismos que son una especie de bonos o vouchers creativos, unos bonos creativos, donde a través de una financiación que conseguimos con la administración local también, entregamos unos pequeños recursos, pero que estén sujetos a la ejecución y llevando prototipos funcionales de sus negocios creativos y convertirlos en prototipos, de prototipos conceptuales a prototipos funcionales, buscando dinamizar también entonces esas industrias creativas. Entonces ahí empezamos a diseñar todo un portafolio de financiación que atienda los diferentes niveles de madurez de los emprendimientos creativos y culturales. La pregunta de todo el mundo: yo soy español, vivo en Madrid y quiero que me financies. ¿Tengo que tener el NIF o el NIE colombiano? En este momento sí, en este momento el diseño que tenemos, no, digamos, si tu proyecto va a tener un impacto en la ciudad de Medellín, puedes aplicar. Si la ejecución va a ser en la ciudad de Medellín, puedes aplicar a estos mecanismos, absolutamente. Si tengo una sucursal en Medellín. A través de la sucursal puedes hacerlo, sí. Sí, porque de alguna manera lo que nuestro propósito es fortalecer el ecosistema local. Entonces, para nosotros eso es muy importante, independientemente de si la empresa es de otra ciudad o si es de otro país, lo importante es el impacto a nivel local. Es razonable, ¿no? Decir que al final los recursos son de... Finalmente, exactamente, los recursos son locales, entonces digamos que tiene una lógica desde lo local. Pero eso ha sido lo que hemos buscado, ¿no? El fortalecimiento. Y otra pregunta así como pequeño Cícero, pequeño malvado, que es otra de nuestras grandes cuestiones, excepto grandes apuestas económicas como las apuestas en decenas y en centenas de millones que tiene Crea SGR. Cuando te dicen de cuánto ha sido la apuesta en esta pandemia, dices, es verdad, oye, de verdad que han apostado en esto. Pero el índice de magnitud de la inversión financiera que vehiculizáis, ¿crees que es suficientemente fuerte como para dinamizar un sector o simplemente estáis dando unos primeros pasos? En la primera fase de la línea de crédito fue importante. Digamos que fue una inyección de recursos importante a la economía que dinamizaron proyectos de talla mediana para
digamos, el tipo de empresas en Colombia, ¿no? Porque digamos que en el sector creativo colombiano, la mayoría, cuando no son informales, cuando no son incluso personas naturales que todavía que tienen pues una empresa en sus casas, son micro y pequeñas empresas. Entonces, te puedo decir que más el monto fue importante como un inicio, pero no te diría que ya estamos haciendo grandes cambios, no. Yo creo que es un muy buen inicio. Durante la pandemia lo que sí sentimos fue una restricción fuerte, digamos, de parte de las empresas a acceder a nuevos mecanismos. Las empresas no, porque definitivamente no querían endeudarse más, a pesar de que lo necesitaban, porque una de las líneas para las cuales prestamos con nuestra línea de crédito es el capital de trabajo. Entonces, algunos querían acceder pues para poder mantener vivas sus empresas, pero había mucho temor a acceder a créditos por poco acrecentar más la brecha que ya se estaba presentando por el freno en sus actividades. Entonces, sí hubo una cohibición muy fuerte de parte del sector creativo a acceder a este mecanismo, y por ese mismo hecho, digamos, intentamos dinamizar mucho más el tema de los vouchers o de los bonos, y ahorita estamos en proceso de diseño. Entonces, digamos que más el fuerte durante todo este proceso de pandemia ha sido intentar cerrar las brechas y sobre todo conectar la empresa privada con el sector creativo cultural, de manera que podamos generar oportunidades comerciales y digamos que buscar que haya mucho más enlace y seguir fortaleciendo esa credibilidad del sector creativo. Muchas gracias. Y por último, Joyce creo que está, chilena. Aquí estoy, Antonio. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, la razón, como hemos andado en esta presentación, hemos hablado desde lo más emergente y ahora estamos en un fondo de aceleración de contenidos de media, series, pelis, que no solamente acelera, sino además trabaja sobre la propia propiedad intelectual, la obra derivada y otros tipos de recursos, que eso tiene mucho que ver con los nuevos productos audiovisuales, uno, y tiene mucho que ver con el nuevo mercado y el ecosistema en español, sabiendo que si vas a producir una serie en Santiago de Chile, te la van a ver indistintamente a través de las plataformas en Medellín, en Bogotá, en Monterrey o en Madrid. Entonces, este modelo que vosotros tenéis y ya estáis en mercado, que sepas que os lo van a copiar y ya lo están copiando, pero vosotras fuisteis las primeras, entonces hay que... es un modelo muy específico, hay que saber mucho del sector, financieramente es complejo, es un modelo de volumen, o sea, no es un modelo que pueda acceder todo el mundo, y te agradecería que si nos lo pudieras explicar. Y luego, si pueden acceder a este modelo actores que no sean chilenos o tienen que producir en Chile o coproducir en Chile y estos tipos de generación de valor. Y muchísimas gracias por venir. Está complicado la vida. Antonio, un gusto. Muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de contarles un poco más lo que estamos haciendo desde Screen Capital. Y el origen de Screen Capital creo que es importante compartirlo, tiene que ver con que mi socia y yo, mi socia que se llama Tatiana Emden, y yo trabajamos varios años desde el Ministerio de Cultura, y nosotras gestionábamos el Fondo de Fomento Audiovisual de Chile, que precisamente subvencionaba, daba un montón de líneas de apoyo para la creación de contenido audiovisual. Pero nosotros desde esa posición veíamos que venía un escenario digital cambiante, que iba a ser una ola que nos iba a pasar por encima de toda capacidad de reacción desde el lado público en cuanto a adaptar las herramientas de subsidio a esta nueva ola que busca contenidos locales para distribución internacional, pero que viene un poder de compra desde afuera, ¿no es cierto? Y nosotros veíamos que nuestro fondo
y los fondos de todos los países que están constituidos por leyes que también son de principios del 2000, tenía un énfasis en fomentar la creación de contenidos audiovisuales, pero para públicos locales, para que el Fondo Público Chileno es para que los chilenos vieran contenido chileno y creadores chilenos pudieran producir y pudieran armar industrias que hasta ese momento estaban hiper subdesarrolladas. Entonces, nuestra tesis, que se ha ido afirmando un poco con el tiempo, fue de que estos grandes conglomerados, a los cuales llamamos plataformas OTT o streaming, iban a necesitar contenidos locales porque iban a necesitar suscriptores locales en cada país y el productor iba a tener que estar preparado para proveer esos contenidos. Pero como nosotros conocíamos la industria y conocíamos cuál es la realidad, sabíamos que el productor de alguna manera no iba a poder contar con el subsidio que tenían los países, porque son subsidios que no están hechos para exhibir afuera, sino que están hechos para el público local y para la red local de salas y todo eso. Y por otra parte, tampoco el otro gran financista de la industria, que eran los canales de televisión locales, hasta ese momento, estamos pensando hace 6 años atrás, 7 años atrás, estaban entrando en una crisis de modelo que hasta el día de hoy se ve que tiene la televisión abierta en todo el mundo. Entonces empezamos a dar una vuelta y dijimos, vamos a armar un mecanismo de financiación con las lógicas del mundo privado para crear contenidos que se puedan desarrollar localmente, pero que tengan una oportunidad de distribución internacional. Y así un poco llegamos a la idea de Screen Capital. Screen Capital es un fondo privado, pero que recibe una línea de crédito estatal a través de la Corfo, que es el equivalente como al Ministerio de Producción en Chile, o una mezcla entre Ministerio de Desarrollo y de Producción. Pero lo que hacemos es que aplicamos la lógica del capital de riesgo, del Venture Capital, a cada una de las inversiones que hacemos. Y para nosotros, cada proyecto que invertimos lo tratamos como una startup en el mundo del capital de riesgo y trabajamos con un portafolio diversificado de proyectos y y gran parte de nuestro fondo además es privado, porque el dinero que nos da la Corfo es un dinero que hay que devolver, es un crédito, es como un préstamo blando. Entonces, buscamos proyectos que este es un primer fondo que armamos, que se llama Screen One, es un fondo de $20 millones que se asocia con el productor independiente que nos trae la idea, ¿no es cierto? Y somos socios, no es que nosotros le demos no somos ni prestamistas, ni somos un subsidio, somos socios de ese proyecto para darle la mejor red de acceso, distribución y potencialidades de comercialización a esa obra. No sé si me meto en vuestra casa, es decir, que os quedáis con parte de la propiedad intelectual y los derechos de comercialización. No siempre. Los derechos de comercialización, sí. Lo que pasa es que depende y cuánto tratamos de darle una figura estándar a este fondo, de decir, mira, esto es así, pero la verdad es que nos dimos cuenta que proyecto a proyecto es un mundo y tenemos que ser flexibles. Y si nos quedamos o no con la propiedad depende mucho en qué momento el fondo entra a asociarse con el productor en la idea. Porque si es que nosotros entramos desde el desarrollo y tenemos un vehículo que está desarrollando el fondo, donde entramos en proyectos en desarrollo, ahí sí somos una especie de coproductor. Y si compartimos la propiedad intelectual, puede que esa obra sea vendida como un original a una plataforma y nos salgamos, porque cuando te la compras como original no tienes mucho más que hacer como fondo, se la traspasaste en el fondo al comprador. Pero a medida que el proyecto está más desarrollado, nos acercamos solo a entrar con derechos de explotación. No me contestes a lo que no quieres, pero no, la inversión es puramente... ¿Podéis entrar en inversión puramente especulativa, es decir, sin acuerdo de salida porque no tenéis una plataforma extras de distribución o tenéis que tener un acuerdo por detrás? O sea, ¿asumís el 100% del riesgo? Mira, en la parte de desarrollo, aproximadamente un 20 o un 30% del fondo invierte en desarrollo y eso es riesgo puro. Pero el otro porcentaje del fondo, claro que lo que nos fijamos más en cuál es la posibilidad comercial que tenga la obra.
Porque si no, es como, sería una locura para una serie, por ejemplo, que cuesta, no sé, 6 millones de dólares, entrar sin saber que tienes una pantalla interesada. Entonces, a veces tú no vas a tener el acuerdo firmado, pero sí tú tienes que tener ese olfato de entender que hay una oportunidad de darle pantalla, porque si no es blanco-negro. Una comfort letter o algo. Sí. Y Entonces, eso es lo más importante para nosotros. La parte que del fondo que invierte en producción, nosotros lo que analizamos es el modelo comercial que está atrás de la obra junto con el contenido. Pero hay veces en que te llega muy buen contenido y el fondo no tiene ni una posibilidad de entrar porque está vendida. Yeah. Por ejemplo, y el fondo no tiene un modelo de recuperación y es un fondo privado y es un fondo que busca rentabilidad, además. ¿Coproducción y cofinanciación? Sí, cualquier modelo podría entrar el fondo solo si es que nos alcanza, porque también es limitado, pero también estamos coproduciendo algunos proyectos que son mucho más grandes, y aquí lo engancho con la segunda pregunta que nos hiciste, sobre si es que tienen que ser obras chilenas, y la verdad es que nosotros buscamos que tenga un impacto en Chile. Entonces, no nos importa si es un proyecto, por ejemplo, español, pero que se puede filmar una puerta en Chile, o tiene talento chileno, o se desarrolló en Chile, pero después nos vamos a Canarias porque tiene un muy buen incentivo y lo producimos allá. Nuestra apuesta es que más que generar contenido en Chile para chilenos, nosotros queremos ser parte de una oportunidad de un mercado global y queremos ser parte de este engranaje mucho más grande y queremos llevar a Chile hacia esa búsqueda también de match de talentos, de compartir know-how. Entonces, lo que nos importa es que impacte en Chile de alguna manera, más que decir si es que es chileno o no es chileno. Y el contenido, ficción, algún tipo de restricción ética, moral. Agnósticos. No, la verdad, hoy en día la principal restricción son los proyectos que llegan con un modelo theatrical, que significa con salida solamente a cine, que eso no tenemos cómo evaluarlos hoy porque no sabemos cuál es el tiempo en que se va a demorar en abrir. Pero géneros, o si es ficción o no ficción, o de nicho o no de nicho, realmente hay que ver el proyecto, porque hay proyectos súper de nicho, podría ser un documental hiper de nicho, pero que tiene una audiencia definida y a veces esos proyectos es mucho más fácil encontrarles un canal comercial que un proyecto más amplio y muy caro. Entonces, realmente la lógica es proyecto a proyecto. Le ha surgido un compromiso de última hora al director de Crónicas del Taco para otra mesa. Y ese es el típico documental nicho, pero oye, ha estado en Netflix y vendido en todo el globo. Sí. Claro, sí. O sea, cuando nos dicen, el fondo es puramente comercial, sí, porque claramente nos interesa que sean contenidos que la gente los vea, que tengan alguna salida comercial. Pero el tipo de contenido puede ser lo más indie y puede ser lo más de nicho posible y puede tener una mejor posibilidad comercial que algo muy mainstream y que no tienes cómo venderlo. Te pondré en contacto con un fondo que quiere co-invertir en Chile, por cierto. Bien. ¿No? Es que antes de ayer. ¿Qué te iba a decir? Se me ha olvidado, lo voy a preguntar, pero probablemente no tenía ningún interés. Estos nuevos modelos vinculados a escena y estos nuevos productos que son una hibridación entre la escena en directo y productos de media, que ¿os podrían encajar o habría que estudiarlo? Habría que estudiarlo, o sea, no tengo muy fresco en la cabeza algún ejemplo, pero sí, abiertos a cualquier tipo de contenidos en realidad, y este es un primer fondo que desarrollamos, que es contenido de alguna manera tradicional, porque hay una demanda por contenido que sea o serie o película, y hay una gran demanda para eso.
Pero estamos desarrollando un fondo que esperamos lanzar de aquí a final de año que podría ir a contenido mucho más amplio y también más abierto hacia otras aristas del entretenimiento en general. Podcasts, videojuegos, eSports. Bueno, pues ahí eso es complicado, ¿eh? Nosotros hemos trabajado durante muchísimos años con la aceleradora de PlayStation y montamos la distribuidora de contenidos de videojuegos y es un mercado que, bueno, es un mercado, desde luego, hay que estar, pero vamos, no es fácil. Pues muchísimas gracias. Ahora me gustaría, si mis compañeros nos lo permiten, abrir una pequeña discusión o conversación entre todos los que hemos estado en esta mesa. Me gustaría trasladarles y preguntarles dónde creen que va a estar los nuevos modelos o dónde deben estar los nuevos modelos de financiación de la cultura. Es decir, asumiendo que, o por lo menos en Europa, nosotros nos adentramos a una crisis a medio plazo de deuda pública, en el sentido de que ya estamos suficientemente endeudados. No creo que podamos pensar que el sector público pueda inyectar mucho más capital a la economía después de los fondos Next Generation que entrarán este año, el que viene y el siguiente, y después de eso, pues el sector público lo que pretende es haber contribuido suficientemente como para que el sector privado ya tenga suficientes instrumentos de financiación. No sé dónde creéis que deben estar los futuros nichos de financiación o los futuros vehículos para que nuestras industrias creativas puedan acceder con más facilidad al capital, o si lo contrario es que la industria creativa tiene que empezar a pensar como si fuera cualquier otra industria y saber que tiene que profesionalizarse todavía más y segmentar su nivel de riesgo dependiendo de su madurez y de sus estructuras de capital. No sé cómo lo veis. Salvador, ¿tú cómo lo ves desde la perspectiva mexicana? Bueno, creo que tiene mucho sentido lo que platicaba Daniele hace rato, porque nosotros también pues vamos para allá. Creo que sí se necesita profesionalizar al tema de los creadores, ¿no? Cuando de repente pudiera haber alguien o se pusiera a la mesa para recibir un tema de financiamiento, muchas veces ni siquiera tienen una figura fiscal o una cuenta fiscal donde poder recibir estos recursos, y entonces ahí definitivamente se necesita una profesionalización. Creo yo, por otro lado, que el mindset de los creadores, me voy a aventurar a lo que voy a decir, pero es mi percepción, es muy personal, el mindset de los creadores mexicanos y tal vez latinoamericanos necesita como expandirse un poquito, porque ellos, o sea, los creadores quieren crear y está bien, pero cuando tienen un exceso de flujo por el arte que están vendiendo, pues en lugar de reinvertirlo en algún instrumento de inversión, van y hacen más arte, cosa que no está mal. Pero tenemos del otro lado a inversionistas que quieren invertir y que pueden hacer cosas muy interesantes con ese exceso de flujo, ¿no? Entonces, si se generan condiciones o una plataforma donde ahora sí se junte el hambre con las ganas de comer, creo que es algo que necesitamos nosotros provocar para que siga creciendo este desarrollo artístico, generarle una sostenibilidad, y del otro lado se cree también un mercado interesante para inversionistas más tradicionales cuando les mostremos pues que hay rendimientos y hay retornos de inversión muy buenos mientras se sigue fomentando las industrias creativas, ¿no? Daniel, tú llevas ya muchos años dentro del crowdfunding de Equity. ¿Vosotros habéis conseguido retornos de inversión? Bueno, yo sé que sí, lo que pasa es que la gente no lo sabe. O sea, ¿habéis conseguido poder contaros a través de vuestros éxitos? Sí. Sí, efectivamente, en las 25 operaciones que hicimos, justo las primeras dos, en orden cronológico, obtuvieron un éxito. Supongo que te refieres a esto, ¿no? Como éxito. Sí. Si definimos éxito como un retorno financiero y retorno de impacto social positivo,
de un punto de vista financiero, seguramente estos dos proyectos han podido retornar resultados muy positivos hacia sus inversores. Y también de un punto de vista de impacto social, no todos, pero bastante más proyectos, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero la mayoría de los proyectos han obtenido resultados muy importantes, ¿no? Eso es importante, esta convivencia entre el retorno financiero con el retorno social, ¿no? Ir hacia una revolución del modelo capitalista tradicional donde se abre a stakeholders que no son solamente los accionistas o los top managers de las compañías, sino también el planeta, la felicidad de la gente, ¿no? Y para eso es muy importante la medición del impacto social, para que se nos tome en serio, ¿no? Y también como defensa de un fenómeno que no deja de ser positivo, en mi opinión, pero bueno, podemos hablar durante muchas horas, que es el greenwashing actual, ¿no? El greenwashing actual es aprovecharse de una moda, es una tendencia, ya lo sabemos, hacia el impacto social, donde empresas, compañías multinacionales insospechables de repente se han pintado la cara de verde, ¿no? Esto, bueno, para defender la autenticidad del trabajo, el verdadero impacto, la medición es muy importante. Y entonces sí, para contestar directamente a tu pregunta, sí, absolutamente nosotros hemos demostrado, no solo nosotros, pero nosotros como pioneros, hemos demostrado que esto es absolutamente posible. Y de hecho, yo soy partidario, pero a lo mejor es un poco agresivo, que al medio, largo plazo, las empresas que ahora se definen de impacto social deben competir con las mismísimas herramientas de las empresas convencionales, porque a las empresas convencionales se le va a demandar cuál es tu impacto. Y dentro de 10 años, si tu empresa multinacional no genera un impacto positivo en la sociedad, ya estará fuera de la parte de negocio, incluso. Yo espero, Antonio, que dentro de 10 años, perdón, termino con esta frase un poco, una pequeña provocación, pero espero, Antonio, que dentro de 10 años mi trabajo sea inútil. Que dentro de 10 años la definición de impacto social ya esté tan digerida, tan absorbida por la manera de business as usual, que será absolutamente normal. Bueno, yo creo que somos unos enamorados de lo que hacemos. Yo, ojalá, pero si miro años, o sea, yo creo que vamos lentos y ojalá dentro de 10 años, Daniel, esté pasando lo que dices. Yo veo el futuro en el que, bueno, va a haber dinero. Yo creo que nosotros, facilitando, siempre hemos tenido dudas de decir cuándo el banco a lo mejor ya no se necesita nuestra figura, pero es que hay distintos sectores, entonces yo creo que nosotros dentro de 10 años seguiremos existiendo. Creo que cuando hay escasez de recursos, son sectores muy atomizados, entonces no podemos ir individualmente a sacar un proyectito. O sea, hay que unirse y además, como ha comentado Salvador, o sea, y más de vosotros, lo vamos a profesionalizar más fácil porque uniéndote, cada uno va a aportar. No todos tienen que ser creativos en un equipo, no todos son financieros en una empresa, no todos son pilotos en un... o sea, quiero decir que los equipos tienen que ser expertos o con conocimientos en distintas áreas y yo creo que es un buen momento para eso. O sea, que se necesitan fondos, yo creo que siempre va a haber, por mucha deuda pública, porque no veo que tampoco que nos vaya a llover el dinero que nos tengamos que poner así, ¿no? Entonces, yo creo que hacia incentivos fiscales, hacia otras fórmulas, ¿no? En el que la inversión privada entre muchísimo más y entonces ayudarla y la profesionalización y hay un montón de cosas que hacer. Entonces, bueno, pues...
yo creo que, y ojalá dentro de 10 años pues esté en otra cosa porque no se necesita, o sea, en otra parte de la cultura porque no se necesita una garantía para que un banco preste. Pero bueno. Joyce, ¿y tú que estás de moda? Yo creo, Antonio, Arcano acaba de sacar un fondo especializado en producción de series, no sé si eran de 70 o de 40, desembolsados. wow. Pero es que están saliendo, no todos los días, pero sí a lo mejor en el semestre salen 2. Y eso es muy relevante porque antes no existía directamente. Exacto. Linkeándolo, Antonio, con la primera pregunta que hiciste sobre cómo va a convivir el tema de los subsidios públicos con el financiamiento privado, claramente toda la lógica pública está hecha en leyes de hace 20 o 30 años que existían en un escenario donde no existía el acceso a audiencias y a mercados internacionales que existe ahora y que la pandemia no hizo más que confirmar que el mundo está conectado. Y hoy en día yo puedo vender mi obra de arte en un marketplace, se la puedo vender a un jeque, da lo mismo, o sea, y las leyes y los subsidios tienen que hacerse cargo de que hoy en día, más que fomentar la creación, porque crear hoy en día es mucho más accesible según lo sofisticada que sea la industria, ¿no es cierto? En la industria de la artesanía es una cosa, en la industria de las artes visuales es otra, y así vamos escalando hasta industrias más sofisticadas como la audiovisual o los videogames. Pero ese subsidio tiene que ir ahora a profesionalizar los medios de acceso que tienen estos creadores hacia mercados en los que hoy en día entrar es muy fácil, pero que hay que entender esa lógica. Y creo que modelos donde también incorporen a capitales privados, modelos, por ejemplo, como el nuestro, que usa un modelo de capital de riesgo con préstamos blandos, pero que sobre la mesa también pongo el riesgo de privados que hoy en día se ven muy seducidos también por invertir en industrias alternativas, más después de la pandemia, en industrias ligadas hacia lo tecnológico, alternativas, internacionales. Creo que estamos en el lado correcto y en el lado más atractivo de poder ofrecer un mecanismo interesante. Y si ese privado tiene un endorsement de los gobiernos, de que además el gobierno también comparte el riesgo, pero el privado también invierte, dejan de ser fondos a pérdida. Se va profesionalizando también la gestión de esa administración, entendiendo cuáles son los proyectos en los que hay que invertir. Esa plata circula también hacia nuevos emprendimientos, y yo creo que esa es la manera hoy en día como se tienen que abordar el financiamiento hacia las industrias creativas que tienen una oportunidad histórica. Nunca antes había sido así. Desde luego, estoy de acuerdo contigo. María, no sé si ya para cerrar, si tienes algo que decirnos, Everin, porque dentro de nada te mandamos aquí a Crea SGR y montamos una SGR, y si no te mandamos a Bolsa Social, ¿eh? No, yo la verdad, Antonio, estoy muy en la línea de lo que decía Joyce, y un poco también tomando el concepto de Salvador de profesionalizar. Yo creo que necesitamos seguir profesionalizando el sector, formalizándolo. Pues en el caso colombiano, las industrias creativas y culturales son muy informales y necesitamos que se formalicen, articularlas. Un poco lo que Joyce estaba diciendo de cómo actualizar los modelos tradicionales y actualizarlos, articularlos con la empresa privada, y sobre todo que entiendan que para los sectores culturales mucho más tradicionales, que la transformación digital no es una amenaza, es una necesidad, pero que se debe leer desde sus lógicas cómo utilizar la tecnología como un canal para llegar a nuevas audiencias y para llegar a diferentes eslabones, digamos, del mundo, más que como simplemente un canal frívolo, porque muchas veces se hace una lectura desde las redes sociales como un tema muy frívolo, y hay que leer la tecnología, la transformación digital, las redes, todas las diferentes plataformas tecnológicas como una oportunidad, y atender a que pues es el mundo que nos tocó vivir. Ya lo han dicho todos, ¿no? La pandemia nos aceleró esta necesidad de
de conectarnos y de que la tecnología sea ese canal. Así que yo creo que por ahí debemos seguir leyéndolo, pero pues sin perder mucha parte de la esencia, pero sí entender que es una necesidad inminente para estar a la vanguardia. Evelyn, ya cerrando la... Sí, solo para cerrar, súper importante todo lo que han mencionado, creo que sobre todo en ecosistemas donde se le está empezando a dar más fuerza a las industrias creativas, es el momento de darle el soporte, ¿no? Y el soporte articulado, desde el gobierno, desde el privado, desde las aceleradoras, y creo que esto también va a motivar a más emprendedores a querer empezar un emprendimiento en esta industria, ¿no? Porque si ve más oportunidades, creo que más gente también se va a empezar a atrever a entrar a esto. Pues agradeceros todos el tiempo, pediros disculpas por las primeras incidencias técnicas. Os pondré en contacto si os sirve de valor y si hacéis cosas entre vosotros, encantados. Y muchísimas gracias una vez más por haber asistido y por haber venido. Dejaremos el vídeo colgado en algún momento, con lo cual habrá una huella digital. Y eso es una cosa horrorosa, porque nos veremos después de años diciendo qué jovencitos estábamos. y muchísimas gracias por haber asistido. Dentro de nada, a la audiencia que quede, tendremos otra mesa moderada por Máximo Jacobi, que dará la perspectiva pública de todo lo que hemos hablado. Será muy diferente, ¿eh? Gracias, Antonio. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao.